buenos días a todos, un placer saludarlos y mil gracias por acompañarnos nuevamente en estos podcasts de la Core Medical con el propósito, como lo decimos todo el tiempo, pues de compartir experiencias, crear esos lazos y esas relaciones internacionales en el ámbito de la oncología, bueno, y de la medicina en general que es tan necesario. Hoy tenemos el orgullo, el placer de contar con una persona espectacular, es el doctor Luis Raez, oncólogo de Perú, radicando en Miami, en Estados Unidos, y es el director científico del Memorial Healthcare System. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? No, buenos días, Samantha. Un placer estar con ustedes. Gracias a la Coro Médica por la entrevista y es un placer siempre colaborar con ustedes en todas estas iniciativas educativas que tienen en Latinoamérica y en Europa, ¿no? Fantástico, doctor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces, siempre empezamos estos podcasts un poco hablando más sobre ti a nivel personal. Creemos que tus logros son espectaculares y vale muchísimo la pena poder compartirlos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos cómo te iniciaste en medicina, qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión, dónde estudiaste la especialidad de oncología y cómo terminaste en Estados Unidos. Bueno, yo soy peruano de nacimiento. Yo estudié medicina en Perú y desde temprano me gustaba la investigación médica. Entonces, tuve suerte que en la Escuela de Medicina, que es Cayetano Heredia, que es una universidad pequeña, privada, pero muy, muy dedicada a la ciencia. Los profesores siempre me incentivaban a hacer investigación con ellos desde que era alumno. Entonces terminé haciendo muchos proyectos con ellos y después la mayoría de profesores se han entrenado en Estados Unidos y han regresado. Entonces yo tenía pensé lo mismo, ¿no? De repente lo mejor para mí es ir a Estados Unidos, entrenarme allá y regresar y trabajar en esta escuela de medicina, porque también me gusta mucho la educación médica, me encanta educar a gente más joven. Entonces vine a Estados Unidos cuando acabé la escuela de medicina a la Universidad de Miami y ahí hice mi residencia y ahí descubrí que quería ser oncólogo. Entonces ahí se complicó un poco la cosa porque la investigación médica de oncología, como tú sabes, es bien compleja, tecnológica, lo que dice en inglés cutting edge, entonces hay que tener muchos recursos y yo veía muy difícil poder regresar a mi país y hacer eso. Cuando yo era joven hacía investigación en medicina tropical, es al contrario, ¿no? En Latinoamérica y en África hacemos mucho más que en los países desarrollados. Entonces ahora se me hacía muy difícil porque, como te digo, los recursos y todo el cáncer está en Estados Unidos, Europa. Entonces decidí quedarme y me quedé de profesor en la Universidad de Miami y me dediqué a la especialidad de cáncer de pulmón, que es lo que hago ya hace 25 años. Entonces me dediqué a hacer investigación en cáncer de pulmón, me dediqué a trabajar en la sección de cáncer de pulmón de la Universidad de Miami por 12 años más como profesor y después tuve la suerte que el sistema de salud público acá en la Florida necesitaba un director del centro de cáncer, entonces me vine aquí por era una promoción para mí. Pero igual todavía sigo haciendo cáncer de pulmón, todavía tengo tiempo de hacer investigación y acá ya llevo otros 12 años, ¿no? Haciendo eso y como digo, para mí la parte de investigación es muy importante porque o sea, la mortalidad de cáncer de pulmón es muy grande. Cuando yo empecé a hacer esto era como 85% Ujú. de los pacientes no sobrevivían. Creo que ahora hemos podido bajar a alrededor del 70%. Y el resto de pacientes, por lo menos ahora hemos podido prolongarle la sobrevida con la terapia blanco, con la inmunoterapia, eh, que hace 20 años no existía, ¿no? Entonces, hace 20 Claro. años era muy, muy frustrante, muy triste, porque los resultados de los tratamientos eran muy, muy malos. Pero ahora no, estamos muy contentos con todos los desarrollos de ciencia que ha habido, ¿no? Fantástico. Entonces, muy contento de participar en esto, ¿no? Claro, sí, y bueno, sabemos que eres muy activo, doctor Luis, en todo lo que tiene que ver también con todos los países en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo ves esa integración? ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo tratas de integrar esos hallazgos y esas nuevas terapias y tratamientos que están disponibles en países desarrollados? Cuando tú vas a los países en Latinoamérica, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo tratan de tener acceso a esto?
Esa pregunta es muy importante porque a veces la gente piensa simplemente que, claro, si no hay dinero, no se puede hacer nada, ¿no? Y no es así, o sea, no todo es cuestión de dinero, también es cuestión mucho, por ejemplo, de educación, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, nuestros doctores deben tener el mejor entrenamiento del mundo, como cualquier otra persona, porque tú sabes que la Claro, educación no depende necesariamente de los medios, especialmente ahora que el mundo está totalmente conectado a través de las redes sociales y de Internet. Ya no hay la excusa de que hay, en el Perú no hay el libro que existe en Estados Unidos, entonces yo no pude estudiar porque no había el material está en todos lados. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el campo de cáncer de pulmón, tenemos una organización mundial que se llama International Association for Study of the Lung Cancer, ISLC. Y nuestro objetivo es promover la educación y la investigación en cáncer de pulmón en todos los países del mundo. Yo soy chairman de Latinoamérica, entonces a mí me interesa mucho que en Latinoamérica eduquemos a los doctores al mismo nivel que están educados en Europa o Estados Unidos y que sepan exactamente de la última pastilla, el último descubrimiento, la última inmunoterapia. Entonces hacemos a veces eventos educativos en Latinoamérica, como nuestro congreso que se llama LALCA, Latin American Lung Cancer Conference, cada 2 años, y este año es en Colombia. Invitamos a todos los médicos de Latinoamérica que vengan y los educamos en lo último en cáncer de pulmón, trayendo ponentes de claro, Europa y de claro, Estados Unidos. Entonces es una forma, ¿no? Y llevar la educación a Latinoamérica es una forma. Otra forma es invitar a los latinoamericanos a que vengan a Estados Unidos. Entonces muchos de ellos vienen a rotar en nuestros centros, en nuestros hospitales, y de esa forma ven lo que tenemos y lo que hacemos, y eso vemos la posibilidad de, por ejemplo, que lo hagan allá. claro, Como le decía hace un rato, un ejemplo es, por ejemplo, el despistaje de cáncer de pulmón. No es nada caro, es una tomografía una vez al año. Pero, entonces, eso no es muy caro, es fácil de hacer y es mucho más barato hacerle a una persona despistaje de cáncer de pulmón y encontrar un estadio 1 de cáncer de pulmón que un cirujano en Latinoamérica, en cualquier parte, lo saca y lo cura, a que esa persona no se haga el despistaje, 3 años después venga con cáncer de pulmón metastático y mm, obviamente ahora sí necesitamos cientos de miles de dólares para tratarlo y no claro, hay plata en Latinoamérica, ¿no? Entonces, casos como ese son muy importantes de que la gente entienda. Obviamente la solución, por ejemplo, sería que la gente no fume también, ¿no? Si la gente no fuma también, el 80% de cáncer de pulmón desaparece. Pero bueno, entonces en Latinoamérica, por ejemplo, se puede hacer despistaje que se hace muy poquito, con muy pocos recursos, y eso son las cosas, por ejemplo, que hacemos mucha incidencia y pedimos que se hagan para marcar la diferencia en nuestros países, por ejemplo. claro, claro. No, por supuesto, doctor, es muy importante todo lo que usted menciona y obviamente, pues sí, cada país pues tiene diferentes, como dice usted, tipos de medidas de prevención o campañas anti-tabaco, etcétera. Hay unos países que están mejores que otros y ciertamente sí hay acceso, o sea, habría más acceso a nuevas terapias, a nuevos tratamientos, pero como dice usted, la educación a los especialistas pues es crucial, ¿no? Me parece espectacular que el Memorial pues tenga esa iniciativa también de recibir a médicos de Latinoamérica, ¿no? Que quieran venir a mejorar y a instruirse, ¿no? Y Sí, pues, esto está abierto, doctor, o sea, cómo los médicos que buscan de repente una especialidad en cáncer de pulmón, cómo acceden ellos a de repente tener la oportunidad de ir a hacer una pasantía con ustedes en Florida. sí, pues, como sabes, la carrera de oncología es muy larga en Estados Unidos. Tienes que estudiar, después que te has graduado de médico, tienes que hacer un posgrado de 3 años en medicina y después hacer un posgrado de oncología, 2, 3 años, que son Wow, 6 años de posgrado, que es un montón. sí, Entonces, por eso es muy difícil hacer un posgrado solo en cáncer de pulmón, pero eso es el futuro, porque como te contaba, yo hago solo cáncer de pulmón por 25 años. Tengo mm, compañeros que solamente hacen trasplante de médula ósea, solamente ven cáncer de seno, ya, porque es imposible en oncología ser especialista en todo. mm, Entonces, la educación acá en Estados Unidos va a tener que cambiar. No podemos seguir agregándole a la gente años de estudio, claro, de entrenamiento,
Cuando, por ejemplo, yo te doy mi caso mío, ¿no? Yo estudié 3 años de medicina de posgrado, 3 años de oncología y por 25 Wow, años solo cáncer de pulmón. de pulmón. ¿Sí? Pero ¿para qué me entrenaron en cardiología? ¿Para qué me explicaron pediatría? Pero, o sea, ¿me entiendes? Es interesante que yo sepa de todo, pero si no lo voy a aplicar, no lo voy a usar, la Mm, carrera se encarece, ¿no? Es más caro para el sistema también de salud educar a claro, estos doctores que están por años y años en entrenamiento y no producen todavía para el sistema. Entonces claro, yo creo que entonces sería una reforma. Por eso es que es tan difícil hacer una carrera solo de cáncer de pulmón o solo de cáncer de mama, porque ya son demasiados años que la gente carga. claro. Pero sin embargo, como tú dices, lo que sí se puede hacer es que, como todos nosotros, ¿no? Yo me eduqué en cáncer de pulmón participando en la comunidad de cáncer de pulmón nacional e internacional. Entonces los muchachos de Latinoamérica, por ejemplo, que quieran venir a centros que tenemos cáncer de pulmón aquí, Ujú, vienen como también, por ejemplo, aquí en Memorial tenemos un centro de radiación muy grande, entonces muchachos que quieren venir a ver las máquinas que tenemos, que muchos, por ejemplo, esa máquina obviamente. CyberKnife Mm, no existe, por ejemplo, en mi país, Perú, entonces muchos chicos vienen, muchos radiooncologos vienen, ven cómo funciona la máquina, observan, aprenden, ¿no? Y con suerte algún día tendremos la misma tecnología en nuestros países. Entonces son formas de ayudar, ¿no? La ujú, otra parte de lo que estabas preguntando, cómo podemos también llevar la tecnología a Latinoamérica, son los estudios clínicos. mm, ¿Ya? claro. Eh, Cuando nosotros llevamos un estudio clínico a Latinoamérica, como a cualquier parte del mundo, fuera de Estados Unidos, si tenemos la droga nueva y la droga vieja, la compañía farmacéutica da gratis las dos, la droga nueva y la droga vieja. Ujú, Entonces, no importa si te tocó una o la otra, siempre vas a tener tratamiento. Entonces, en Latinoamérica, que no hay acceso a las drogas, normalmente a las drogas convencionales, si el paciente enrola en un estudio clínico, por lo menos va a tener acceso a la droga convencional. claro. Y de repente, como se randomizan los pacientes, de repente te toca la droga nueva. Y como tú sabes, también no necesariamente la droga nueva es mejor, de repente la droga nueva es más tóxica y tú prefieres tener la convencional, que es Mm, más seguro para ti, más safe, como dicen, ¿no? ya. Y Entonces, en comparación, doctor, en comparación con la cantidad, obviamente, de estudios clínicos que se llevan a cabo en Estados Unidos en particular, eh, ¿cuál es el porcentaje, dirías tú, en tu experiencia de estudios clínicos que se llevan a cabo en Latinoamérica? Obviamente con una base más sólida en cuanto a la particularidad de cada una de las poblaciones, ¿no? Porque obviamente me imagino que los estudios varían, los resultados un poco depende de cuál es esa población, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú cómo está surgiendo esto o cómo sigue mejorando, ¿no? En Latinoamérica. mira, ahí hay muchísimas, eso es muy importante que estás preguntando, ¿ya? Hay muchísimas oportunidades. Por ejemplo, el doctor Andrés Cardona tiene una Sí, publicación acerca de estudios en el mundo y en Latinoamérica estamos detrás. O sea, si compara los estudios que hacemos de cáncer en Latinoamérica, comparado con la cantidad de estudios que se hacen en China, Japón, Corea, Asia, Europa, tenemos muy poco. Entonces son una oportunidad que estamos desaprovechando, porque te decía, la industria farmacéutica, ahora todo es global. Entonces la industria farmacéutica ofrece el mismo estudio en Rusia, ofrece el mismo estudio en Japón, en Corea. Lo que necesitamos en Latinoamérica son más investigadores que quieran abrir los claro, estudios. No es que no nos lo ofrezcan, es que son tan poquitos investigadores. Mira, tú que has estado en Latinoamérica tantas veces, yo creo que tú misma me puedes nombrar país por país quiénes son los investigadores. Y no sí, deberían ser así, deberían ser claro, cientos de investigadores y que no se exactamente, conocer a exactamente. uno solo. Entonces tú Sí, te conoces a todas las cabezas de Latinoamérica, porque tú estás con nosotros en Latinoamérica, pero ujú, deberían haber muchos más. Entonces, claro, perdemos la posibilidad de abrir estudios al no, entonces es lo que te estaba contando, cuando abres el estudio, así te toque la droga vieja o la nueva, el paciente está recibiendo medicina, claro, tratamiento por gratis. supuesto. Siempre se va a En este- beneficiar de una u otra manera, por supuesto. Sí, pues ¿Hay, entonces, hay alguna sociedad latinoamericana, sí, creo que está basada en Brasil, que impulsa un poco el tema de la investigación? Ahora, no sé si solamente se basan en Brasil y debería esto extenderse hacia toda Latinoamérica, pero es algo que dentro de los eventos deberíamos recalcar un poco más, o sea, no solamente exponer sobre nuevas terapias, etcétera, sino cómo impulsar, ¿no? Cómo impulsar la investigación. Hay doctores incluso
que he tenido yo muchos tratos en República Dominicana que tratan y que sí ven que de repente los mismos sistemas de salud o los mismos gobiernos pues tratan de auspiciarlo, ¿no? Pero es algo que sí obviamente necesita muchísimo empuje. Yo creo que sería algo espectacular para los pacientes oncológicos, o sea, Sí, que pues eso por debe ejemplo que ser. está muy importante, ¿no? Porque, Ujú, por ejemplo, de repente una compañía mundial como Pfizer, ¿no? Te dice, bueno, a mí sí me interesa ir a Latinoamérica, pero ujú, me toma un montón de trabajo ir a los 25 países uno claro, por uno, y por ejemplo dentro de Brasil visitar 10 o 15 centros, ¿no? Ahí viene lo que tú dices, lo que acabas de mencionar, es importantísimo los grupos cooperativos, claro. porque por ejemplo acá en Estados Unidos, Pfizer viene al grupo cooperativo al que yo pertenezco, que se llama Alliance, Alianza. Ujú, En el grupo cooperativo de nosotros son 300 cancer centers. Entonces, cuando Pfizer abre el estudio con nosotros, están abriéndolo en 300 centros de cáncer al mismo tiempo. Ya no claro, tiene que estar llamando uno por uno. En Latinoamérica tenemos el grupo de la COP, el grupo sí. que creó el doctor A Carlos ese me Jacob, refería, sí. ¿no? Ujú, Y lo bueno es que lo creó en Brasil, pero hasta donde yo sé, participa gente de varios sí. países. Ujú. Entonces, eso es bueno porque la idea es que ellos, por ejemplo, atraen. ¿Ustedes trabajan con ellos? ¿Han hecho No es que el cosas? grupo está basado en Latinoamérica, ¿no? Entonces, la ideal sería que estos grupos crezcan, ¿no? Entonces, para Ujú, que, como te digo, ya Pfizer no tenga que venir ir país por país, sino que vaya y haga un claro, contrato con todo el grupo, entonces ya todas las instituciones del grupo van a participar, ¿no? Por ejemplo, los otros que hacen mucha investigación también son los del CLICAP, que lo fundó el doctor Arrieta y el doctor Cardona. Ellos hacen mucho, aunque hacen más publicaciones sí, que estudios clínicos, pero también hacen, producen mucho, ¿no? Entonces, con ellos sí compartimos, por ejemplo, mucha sí, información, porque la otra pregunta y la otra ventaja que tenemos en Latinoamérica, ventaja, no es difícil de creer que va a tener ventaja encima de Estados Unidos para algo, ¿no? claro, Pero es lo que decías, las disparities, ¿no? sí, Eh, como los estudios se hacen solo en Estados Unidos y en Europa, hay drogas, por ejemplo, hay una droga aprobada para cáncer de pulmón, una inmunoterapia, sí, que si tú preguntas, que le hicieron, estuvo en Estados Unidos y en Europa, y si tú preguntas, por ejemplo, cuántos pacientes de raza negra participaron, por el 2%, el mm, 2%, y el 98% eran pacientes blancos. Y tú preguntas, ¿y cuántos hispanos participaron? Nadie sabe, mm, porque se les olvidó de claro, preguntar. Ni siquiera ya, preguntaron, como Estados Unidos el norte y Europa norte, ni mm, siquiera se les ocurrió preguntar. Entonces ya. tú dices, claro, normalmente debe funcionar, pues, ¿no? Esa droga funciona, así como funciona para los blancos, debe funcionar para los negros. Exactamente, Debe a funcionar eso me para- refería yo. y Exacto. no había ni siquiera, en el estudio tampoco había asiáticos. Entonces, Ujú, bueno, la droga, una vez que la pruebe la FDA americana, la vamos a mandar a Japón y que la usen claro. allá. Después la gente te va a decir, Claro, porque es no exactamente son comprobar nadie. la efectividad, ¿no? De esos nuevos fármacos en estas poblaciones específicas. Que la gente cree, bueno, Latinoamérica es todo igual, todos hablamos español, exceptuando a Brasil, pero al final son muy diferentes las realidades, muy No, y diferentes incluso la hemos genética. encontrado Sí, en cáncer de pulmón, mm, tantas conferencias que tú haces, de repente ujú, ya tantas charlas que has escuchado de nosotros, estás aprendiendo. sí, Tenemos, por ejemplo, las mutaciones en cáncer de pulmón son diferentes en Latinoamérica que el resto del mundo. Entonces, entonces eso es muy importante porque eso nos diferencia de Estados Unidos, nos diferencia de mm, Europa. Entonces, la aproximación a cáncer de pulmón es diferente, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica deberíamos usar más pastillas porque tenemos más mutaciones y menos inmunoterapia. En claro, Estados Unidos al revés, en Estados Unidos ellos hacen más inmunoterapia y menos pastillas. Entonces, por eso que dijiste de que la diversity es importante, sobre todo en Estados Unidos, pues ahora mm, todo el mundo dice sí, que viva el diversity, pero la única vez que lo van a hacer realidad es cuando abran más estudios en claro, Latinoamérica, o más estudios en Europa o en África para que incluyan minorías. Entonces, ahora, por ejemplo, la FDA americana está poniendo presión que no puede aprobar una droga nueva si no han puesto minorías, porque para poder estar seguro que va a funcionar para todos, ¿no? claro, Y que va mm, a ser igual de tóxica, porque, por ejemplo, de repente la eficacia es la misma, ya, pero te doy un ejemplo. Y estas cosas no son nuevas. O sea, mira, en el año 2000 más o menos aprobamos una quimioterapia vieja que se llama mm, docetaxel, Taxotere. mm, ¿Ya? Entonces aprobamos en Estados Unidos y en Europa,
yo participé en eso, y la eficacia es la misma en Asia. Pero el mm, problema es que no toleran la dosis que usamos nosotros. Entonces, en Asia, después que tuvieron un montón de gente que enfermaron y la mandaron al hospital y le dieron leucopenia, o sea, le bajaron la ya, defensa, decidieron que la dosis tenía que ser 15% más baja que la dosis que usamos nosotros por cómo se metaboliza la droga dentro de un paciente asiático comparado con se metaboliza la droga dentro de un paciente blanco. Entonces, tuvieron que aprender, como dicen, de la manera difícil, con gente sufriendo, intoxicando gente, para darnos cuenta que la dosis no era la misma, porque en el estudio original no ya, habíamos puesto gente de Asia. exacto. Entonces, ese tipo de cosas Es son importantes. exactamente, exacto. Es un tema súper importante, doctor, súper importante porque, como dices, sí, yo he estado en miles de eventos y he escuchado miles de charlas y hay muchísimas discrepancias, obviamente, en los resultados de tratamiento los mismos tratamientos. Entonces, sí, hay unos países en Latinoamérica que se diferencian notablemente en temas genéticos, en incidencias, ¿no? Sí, Y pues, cómo reaccionan ellos a todos estos tratamientos. Es súper, súper sí, diferente. Entonces, deberíamos aprovechar eso, porque yo te digo, las compañías americanas están interesadas y ahora les están dando presión ujú, para incluir hispanos. Y nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar sí, eso y llenar esa necesidad que estas compañías tienen. Y lo último, por ejemplo, que te voy a decir es, como ya te imaginas, la, lo que le dicen en inglés el regulatory, el ujú, papeleo, es bien complicado en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay abogados, leyes, tenemos leyes mm, nacionales, tenemos leyes claro, estatales. Entonces, a veces toma muchos meses de papeleo entre los abogados de la industria y los abogados de claro, nosotros claro. abrir los estudios. Ese papeleo es más simple en En Latinoamérica, no tiene que ser Latinoamérica, claro. mejor o mejor, es simplemente, entonces, ahí, por ejemplo, Latinoamérica podría aprovechar, porque si tú ves que ahora hay muchas compañías farmacéuticas que abren los estudios en Rusia, en Asia, y lo hacen es porque es más fácil abrir un estudio en esos países y Claro, by the way, es más barato también, es mucho más barato un estudio allá que un ya. estudio acá. Ujú, Entonces, esa es otra coyuntura que deberíamos aprovechar. O sea, si nosotros podemos hacer en Latinoamérica estudios más baratos, que cuestan menos, por la misma calidad, entonces, ¿por qué no aprovechar eso y ofrecer claro, y hacer? ¿No? Entonces, yo he visto que, por ejemplo, lo que se llama Research Company, CROs, en Estados Unidos, están abriendo satélites en overseas, como dicen, ¿no? En Latinoamérica y en Asia. Les cuesta mucho menos plata y quieren facilitar y hacer estudios y hacer negocios a un costo mucho menor. Entonces, eso había que aprovechar. Mira, es como en Estados Unidos, todos los carros, los relojes, todo lo mandan a hacer fuera de Estados ujú, Unidos porque es claro, más barato. El claro, research es lo mismo. Entonces, claro. yo digo, en Latinoamérica, que no tengamos dinero, no quiere decir que no podamos hacer nada. Tenemos un montón de estas oportunidades que estamos mencionando que hay que aprovechar, ¿no? Y podemos marcar la Claro que diferencia sí. con la gente. Claro que sí, yo creo que es un tema muy importante que debería tratarse en todos los eventos, sean presenciales o sean virtuales, porque hay que seguir tratando de impulsar. Y sí, hay un grupo grande de médicos en Latinoamérica que están trabajando en ello, pero obviamente debería ser mucho más grande, ¿no? Sí. Y ver los resultados. Así que buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que todos estos temas son muy, muy, muy importantes. Obviamente, pues ya tocamos un poquito el tema de prevención y bueno, sí, es diferente en cada uno de los países, pero yo creo que cualquier cosa que se haga, sea mínima, siempre va a resultar en una mejoría, ¿no? En una, eh, Sí, eh, sobre todo cuando estamos en cero, ¿no? Por ejemplo, claro, eh, tú sabes que la mamografía estamos como en el 80%, ¿no? Le hacemos como mamografía al 70-80% de las muchachas que necesitan. El cáncer de colon damos como el 60%. El cáncer de claro, pulmón estamos ni en el 10, ni mm, en el 10. Entonces, claro, simplemente hacer un poquito más de lo que hacemos en cada país, o por lo claro. menos crear un programa de despistaje de cáncer de pulmón que digo no cuesta nada porque todos los países latinoamericanos tienen tomografías. Lo único que tienen que hacer es llamar a todos los fumadores y que se hagan una vez al No, año. sí, Y entonces no cuesta mucho dinero. Y te digo, detectar el cáncer de pulmón estadio 1 va a ser mucho más barato claro.
que un Ya. estadio 4, El problema en Latinoamérica, y lo he escuchado en diferentes charlas, sobre todo en los países de Centroamérica, es el problema que todavía se cocina mucho con leña y esto, pues, las incidencias suben notablemente en algunos de los países, ¿no? Entonces, sí, en mi país, por ejemplo, en Perú, en la sierra se mm, cocina con leña, en Bolivia también, sí, y eso también es mucho de educación. Yo entiendo que hace mucho frío y todo, pero eso es claro, algo es también un que tema evitar. ya económico, social, entonces, pero claro, al final pues todo es un conjunto, ¿no? De Sí. temas pero pues, fantástico su input y sus comentarios, doctor. Muchísimas gracias. No, Eh, muchísimas gracias por la entrevista, de verdad, y por apoyarnos en Latinoamérica, sobre todo en lo que es educación, que yo te digo, por ahí hay que empezar, claro por ahí que siempre sí, claro que sí. hay que Cada tener granito conocimiento. todo va sumando. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias Muchísimas a ti, a la COR, gracias. que tenga un buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao.